Somos Eje Central. Hoy presentamos Marketing de Responsabilidad Social. Junto al Magíster Arturo Estrella, docente universitario experto en marketing, negociación, planificación y política. Eje Central. Muy buenas tardes con todos, sean bienvenidos a una nueva entrega de Eje Central. El día de hoy hablaremos acerca del marketing con responsabilidad social y para ello nos ayudará el profesor Arturo Estrella. Muy buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Buenas tardes, Carlos. Yo soy Jorge y a toda la audiencia, qué gusto. Gracias por la invitación. Para empezar la entrevista, ¿podría ayudarnos explicando de manera general en qué consiste el marketing de responsabilidad social? Es una iniciativa que nace inicialmente desde el sector privado, en el que las entidades buscan unirse o auspiciar una causa o una actividad que genera un beneficio para la comunidad. Pero hay que tomar en cuenta que actualmente el marketing social, me refiero, es utilizado como una estrategia también para posicionar a la marca en un entorno o de una manera, digamos, positiva, como socialmente responsable. El marketing social también es ejecutado por entidades sin fin de lucro, por personas también muchas veces que buscan demostrar de alguna forma que son solidarias con su comunidad. El marketing de responsabilidad social, ¿a qué mercados apunta? Va a apuntar precisamente a aquel tipo de mercado o grupo con el que ya tiene una relación, pero también muchas de las actividades están enfocadas hacia el público general. ¿Por qué? Porque a la marca, a la entidad, a la iniciativa le interesa que el gran público hable bien de esta iniciativa, entendiéndose como solidaria, como socialmente responsable, como le decía, como una marca positiva, podríamos decir. En el marketing de responsabilidad social existe manipulación, es decir, ¿se va al consumismo o realmente despierta una conciencia? Años 30 a los años 40 y principalmente luego desde de la Segunda Guerra Mundial en adelante, se ha habido estos programas, entre comillas, les vamos a llamar de incentivo, que promueven que cada vez la gente se involucre más con una marca a más temprana edad. Y probablemente McDonald's sea uno de los paradigmas en este sentido con su famosa activación tardía de marca. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que las presentes generaciones de niños y niñas nacen, digamos, con un chip diferente en el sentido de que son desde pequeños y pequeñas más cuestionadores de las malas prácticas. Yo he conocido muchos casos de niños que sin tener una influencia en su entorno inmediato se tornan veganos desde temprana edad, veganos o veganas, o que tienen una sensibilidad diferente respecto del entorno, de los animales, los derechos de las personas. Pero sí hay una manipulación constante. Y esta manipulación constante se ve desde el hecho de que la marca no solo te trata de promover beneficios aumentados, sino de que también trabaja y abusa con el hecho de que no todo el público entiende qué es lo que verdaderamente está comprando, cuáles son las verdaderas características, cuáles son esos verdaderos beneficios y cuáles son también los perjuicios reales. ¿Existe alguna ley o alguna institución que regule el marketing de responsabilidad social? Las regulaciones sobre buenas prácticas en el marketing se dan muchas veces desde las mismas entidades, lo cual las convierte en juez y parte, pero suele haber también a su vez muchas entidades, muchas desde el tercer sector y otras desde iniciativas desde el ámbito de la academia, desde grupos de consumidores, que sí buscan más que una regulación el reconocer las buenas prácticas y condenar aquellas malas prácticas. Entidades derivadas, por ejemplo, desde la AMA, desde la American Marketing Association, desde los colegios profesionales o desde las cámaras de comercio, que precisamente buscan recomendar al público a qué marcas sí debe seguir, no solo desde el escenario de la satisfacción, sino, por ejemplo, como en el caso que nos atañe, desde la responsabilidad social. ¿Mm?
Si estamos hablando que el marketing social puede ser funcional o espiritual, ¿por qué rama sería menos comercial? Mire, bueno, primero dividamos esta pregunta en dos partes. El primero es que hay que entender y el público debe conocer que el concepto del marketing social nace en los 80 en los Estados Unidos. Recientemente, esto es como una especie como que de etapas, ¿no? O sea, como que va en una especie de declive, sube nuevamente. Eh, Cuando usted habla de espiritualidad, le estamos orientando hacia lo que se denominan marketing 3.0 y marketing 4.0, que son también propuestas de Philip Kotler. Pero es necesario tomar en cuenta que él hace estas propuestas pensando en un mercado diferente al de, que tiene semejanzas, pero a la vez es diferente al de Latinoamérica, que son los mercados de Eurasia. Entonces, en sociedades que en principio, entre comillas, son más reflexivas, pero son propuestas que muchas veces suenan bien, pero que no son reales, que no son completas, que no son totales. De ahí no podríamos hablar de que en qué escenario funciona mejor, porque depende mucho de los objetivos de marketing en general que tenga la marca o que tenga la iniciativa. Entonces, por ejemplo, si vemos ahorita muchas marcas están hablando de que son socialmente responsables porque te ponen mensajes o ponen leyendas, por ejemplo, en el envase, en el empaque, pero, por ejemplo, generan más gasto de plástico, más gasto de papel, precisamente en esos mismos empaques. No tiene coherencia, entonces no es socialmente responsable. Te pueden hablar, por ejemplo, de que tienen un determinado tipo de certificación que cubre una parte del proceso, no la totalidad. Entonces, por ejemplo, hay una entidad ahorita que se quiere presentar como socialmente responsable desde la gestión del talento humano, uno de los mayores bancos del país, pero les está utilizando esta certificación netamente como un escenario promocional, porque de ahí siguen siendo en cambio las mismas malas prácticas con los clientes. Entonces, yo creo que el marketing social lastimosamente muchas veces deriva en lo que denominamos una bomba de humo. Cada vez que hay un problema, lanzas la bomba, sale humo, desapareces. Y entre comillas, desaparece el problema. O sea, esta desaparición no es una desaparición real, sino que simplemente la gente se olvida. Entonces derivas la atención hacia otro lado. En el video del conejo Ralph, que se orientó hacia el uso de animales en cosméticos, ¿cómo se utilizó el marketing de responsabilidad social? Debemos rescatar el concepto del que se habló al inicio. No es una iniciativa privada. Como les había mencionado, el marketing social nace como, o debería nacer como iniciativa privada. Son grupos más bien que están orientados hacia los derechos de los animales, hacia el medio ambiente, los que ejecutan o los que proponen la campaña. Entonces, si hablamos de marketing social en este contexto, está dado en el sentido de que entidades del tercer sector o entidades tipo ONGs están dando a conocer una realidad, que en este caso es la constante experimentación en animales para el desarrollo de productos que luego serán utilizados por humanos y que en esto hay un escenario de maltrato y de crueldad. Entonces las cifras son bastante crudas porque aproximadamente 3 de 4 marcas que por ejemplo venden productos cosméticos para personas todavía siguen experimentando en animales. Entonces, pero hay que tomar en cuenta que es una iniciativa que nace precisamente desde el sector, desde el tercer sector, que no ha tenido, que no tiene precisamente respuestas fuertes desde el sector privado. Y lastimosamente, y todavía peor aún, que tienen una reacción de respuesta desde el marco legal, desde el marco de control, desde los gobiernos. Entonces, es una iniciativa válida, ojo, no le estoy restando valor, pero es necesario que el público entienda de que cuando son iniciativas que nacen del tercer sector, tienen un fin social, sí, pero la idea sería que haya una reacción positiva de parte de las marcas privadas principalmente y del gobierno en los casos que competen. Partiendo del marketing con responsabilidad social, ¿cómo se mantiene la dualidad entre la economía y la responsabilidad social ética de una empresa? En mi experiencia como docente y también como usuario, esta dualidad ha aumentado en el marco de la pandemia. Muchas de las marcas están tan desesperadas por recuperar ventas, por lograr ingresos, que dejan de lado precisamente estos principios éticos. Lo que le decía, muchas entidades, por ejemplo, muchas marcas, como en el caso de las empresas de alimentos, de todo tipo de comida, han aumentado el uso de cartón, de plástico, de papel. Si bien es cierto, muchas tratan de ser un poco más responsables en el sentido de que te ponen este cartón, ha sido elaborado con un 70% de material reciclado, el plástico, igual es un aumento del consumo.
Si vemos muchas de otro tipo de marcas, por ejemplo, empresas de servicios, bancos y tarjetas de crédito, los comercios de retail y demás están más bien incentivando el consumo. Y este incentivo del consumo, por ejemplo, hace que se respeten una serie de normas que van más allá del marketing social, por ejemplo, en el tema de los aforos o en el tema del cumplimiento de las normativas locales, nacionales, internacionales, por ejemplo, en el tema de aforos, distanciamiento, medidas fitosanitarias. Entonces, lastimosamente, aquí podemos ver que la marca o que la entidad se preocupa por vender. Es válido, eso es un negocio. Con eso se pagan sueldos, es la verdad, pero en cambio, cuál es el perjuicio que hay para la comunidad? Si tomamos en cuenta que no todas las marcas educan a sus públicos, por ejemplo, en reciclar, en reutilizar, en aplicar las famosas DERES que se trabaja desde el escenario de la responsabilidad ambiental, es una iniciativa que queda en nada. Y yo creo que esto es un tema de que la entidad debe, o las entidades, las marcas deben aceptar la responsabilidad y primero invitando a que el público concientice. Yo creo que haría falta, por ejemplo, de que haya iniciativas auspiciadas por el gobierno y por el sector privado principalmente en el que se eduque a las y los infantes desde las edades más tempranas en las importancias de cuidar la naturaleza. ¿Sí? Que se mantenga como una práctica constante de manera que el niño o la niña lleve, por ejemplo, el reciclaje al hogar. O sea, lo lleve en el sentido de práctica, ¿no? O sea, de que diga, mira, en la escuela me están enseñando esto, a quien ejerza la figura de control maternal o parental. Y que se incentive precisamente a que se repita y se convierta ya en un hábito y que se haga lo mismo luego en los colegios, en las universidades y en las mismas entidades. Como última pregunta, desde su perspectiva personal, ¿existe o no existe un marketing de responsabilidad social y por qué? Un verdadero marketing social sí existe, pero es bajo. Yo diría que probablemente bordearía el 20 o el 30% del total de las marcas, en el que realmente hay un escenario, recuerden ustedes, lo veíamos en clase, en que no es solo la parte promocional de lo social, sino cambiar el chip. O sea, en trabajar de manera diferente, tener procesos diferenciados en las que ocupes menos materia prima o que la materia prima que ocupes realmente venga del reciclaje, de la reutilización, en la que haya una adecuada gestión del talento humano y desde estas dos aristas, desde el proceso y desde el talento humano, luego empiezas a proyectar todo lo que tiene que ver con identidad, imagen, marca. Y luego viene el escenario que los otros autores proponen precisamente en que la marca educa al público. No todas las marcas lo están haciendo. ¿Sí? Entonces, es un escenario bastante completo y a la vez bastante complejo y que demanda un fuerte gasto de inversión. Y como les mencionaba hace un momento, las marcas como resultado de la pandemia del COVID están interesadas netamente en vender y en recuperar. Y ojalá no se queden netamente en ese escenario que cuando ya haya un flujo más estable, realmente se pueda tener un espacio en el que la marca reflexione sobre su impacto en la sociedad más allá de la venta y que precisamente pueda incentivar mejores prácticas. Agradecemos mucho la participación del profesor Arturo Estrella. Esperamos tenerlo en otra oportunidad. Y a ustedes, amigos y amigas, nos vemos en otra entrega de Eje Central. Adiós. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales.